¿Alguna vez has escuchado que el tiempo lo cura todo? Pues bien, esta historia te va a demostrar lo contrario. Imagina a una mujer rica, poderosa, dueña de tierras que parecen no tener fin, pero completamente sola. Doña Rebeca tenía todo lo que el dinero podía comprar, menos lo que realmente importaba, paz interior. Tras una pelea devastadora con su hija, se encerró en su propio orgullo, pensando que tenía la razón y que el tiempo, de alguna manera, solucionaría todo. Pero el tiempo no lo solucionó. El rencor creció como mala hierba en su corazón, asfixiando cualquier posibilidad de felicidad. Pero entonces, de la nada, apareció un hombre. Un simple caminante, pidiendo un vaso de agua. ¿Quién diría que este encuentro casual cambiaría todo? Santiago, ese era su nombre. Un hombre humilde, pero con una sabiduría que parecía de otro mundo. No trajo oro, ni promesas grandiosas. Trajo algo mucho más poderoso, palabras que tocaron directamente la herida que Rebeca escondía de todos, incluso de sí misma. Palabras que hablaban sobre el perdón, la fe y la capacidad de comenzar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado cuántas historias podrían cambiar si el orgullo se dejara de lado? ¿Cuántas reconciliaciones están a un paso de distancia, solo esperando un gesto de valentía? Lo que sucedió entre doña Rebeca, su hija María y el misterioso Santiago es más que una simple historia familiar. Es una lección sobre cómo el perdón puede transformar vidas enteras, incluida la tuya. Pero calma, porque lo que descubrieron después, no lo vas a creer. Doña Rebeca siempre fue conocida en el pequeño pueblo por su prosperidad. Sus tierras se extendían hasta donde la vista alcanzaba, y las cosechas eran abundantes como pocas. Sin embargo, la riqueza que acumulaba no lograba llenar el vacío que crecía dentro de ella. Después de una amarga discusión con su hija María, la hacienda, antes llena de vida, ahora solo resonaba con el sonido del viento entre los árboles y el crujir de los portones. ¿De qué sirve tener el mundo a tus pies si el corazón está encadenado por el resentimiento? Cada mañana, Rebeca despertaba con el sol golpeando la ventana, pero el calor no alcanzaba su alma. Pasaba los días observando el campo, donde antes María corría cuando era niña, ahora un terreno que reflejaba la aridez de sus sentimientos. Quien ha vivido un conflicto familiar lo sabe, no existe riqueza material que compre la paz que un abrazo perdido podría ofrecer. Pero Rebeca se aferraba al orgullo, como muchos de nosotros hacemos, creyendo que el tiempo lo resolvería solo. Sin embargo, el tiempo no lo cura todo, no sin el esfuerzo de quien carga con el dolor. Con cada año que pasaba, el silencio entre madre e hija parecía más pesado, como una cosecha abandonada pudriéndose en el campo. Y, mientras la comunidad contaba historias de familias que se reconciliaban, Rebeca se preguntaba si aún había espacio para el perdón en su vida. Poco sabía ella que la respuesta vendría de un lugar, o mejor dicho, de alguien, totalmente inesperado. Era una tarde calurosa, de esas que hacen que el suelo se agriete bajo el peso del sol, cuando Santiago apareció en la puerta de doña Rebeca. Un hombre sencillo, de ropas gastadas y mirada serena, que pedía solo un poco de agua y algo de comer. Rebeca, acostumbrada a echar a cualquier extraño, casi le cerró la puerta en la cara. Pero había algo en aquella mirada, una tranquilidad desarmante, que la hizo dudar. Sin entender muy bien por qué, lo invitó a entrar. A veces, el destino llama a nuestra puerta de las formas más improbables. Mientras bebía el agua fresca y compartía un trozo de pan seco, Santiago comenzó a hablar. No sobre él, sino sobre la vida, el peso del rencor y la ligereza del perdón. Sus palabras tenían la simplicidad de quien ya ha visto el mundo de cerca, pero la profundidad de quien lleva historias que el silencio no consigue ocultar. Rebeca, sin darse cuenta, se encontró escuchando más de lo que hablaba, algo que no hacía desde hacía años. Es curioso cómo, a veces, un desconocido puede tocar heridas que los más cercanos no se atreven a mencionar. A medida que la conversación avanzaba, Santiago mencionó la fe. No aquella fe predicada en los sermones de la iglesia, sino la fe en la capacidad humana de comenzar de nuevo. Habló sobre errores, arrepentimientos y el coraje de enfrentar el pasado. Rebeca, que hasta entonces pensaba que su historia ya estaba cerrada, comenzó a sentir una inquietud. ¿Quién era ese hombre que, con tan poco, empezaba a remover las raíces de su resentimiento? Poco sabía ella que aquella visita no era solo una coincidencia, sino el inicio de un cambio que jamás imaginaría. Mientras el sol se ponía,
tiñendo el cielo de naranja y dorado, Santiago continuaba su conversación con doña Rebeca. No usaba palabras complicadas ni hacía largos discursos. Simplemente contaba historias. Historias de personas que lo perdieron todo, pero encontraron la paz cuando decidieron perdonar. Hablaba como quien ya había cruzado desiertos, no solo de arena, sino de esos que están dentro del alma. Y cada palabra parecía encontrar un eco en el corazón endurecido de Rebeca, como si él estuviera regando una tierra que ella creía estéril. Santiago contó sobre un hombre que cargó con el peso del odio durante años, hasta darse cuenta de que el rencor no hería al otro, sino solo a sí mismo. Guardar rencor, dijo con una sonrisa ligera, es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Rebeca rió con incomodidad, pero esas palabras quedaron resonando en su cabeza. Al fin y al cabo, ¿cuántos años de su vida había perdido alimentando un resentimiento que solo le hacía daño a ella misma? La hacienda, el dinero, todo parecía menor ante aquella nueva perspectiva. Al final de la conversación, Santiago se levantó para marcharse, pero dejó un último mensaje. El perdón no es un regalo que le das a quien te hizo daño, doña Rebeca. Es un regalo que te das a ti misma. Eso quedó resonando en su mente, como el eco de una campana lejana. Lo vio desaparecer por el camino polvoriento, pero sus palabras permanecieron. Esa noche, mientras miraba el techo en silencio, Rebeca comenzó a preguntarse, ¿y si fuera posible reescribir su historia? ¿Y si el perdón fuera la llave para algo que ni siquiera sabía que necesitaba? Al día siguiente, doña Rebeca se despertó antes de que el sol saliera. El peso de las palabras de Santiago aún flotaba sobre ella como una brisa constante, imposible de ignorar. Por primera vez en años, sintió algo diferente al orgullo o al resentimiento, un deseo tímido, pero poderoso, de cambiar. Rebeca, que siempre había sabido dirigir su hacienda con mano firme, ahora se sentía nerviosa como una joven a punto de enfrentar un desafío desconocido. Después de todo, pedir perdón es una de las tareas más difíciles que alguien puede enfrentar. Con el corazón acelerado, montó su viejo caballo y siguió por el sendero que llevaba hasta la casa de María. El camino, que antes parecía tan simple, ahora se sentía interminable, cada paso resonando con sus dudas y miedos. ¿Y si no quiere verme? ¿Y si es demasiado tarde? Esas preguntas la acompañaban como sombras, pero ella siguió adelante. A veces, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar aunque uno tiemble por dentro. Cuando finalmente llegó a la puerta de su hija, Rebeca dudó por un segundo antes de golpear. María abrió, sorprendida y desconfiada. El silencio entre las dos era pesado, pero Rebeca respiró hondo y con la voz temblorosa, pidió disculpas. Para su sorpresa, María también lloró y pidió perdón, admitiendo sus propios errores. El abrazo que siguió no fue solo un gesto, sino la cura de años de dolor, resentimiento y distancia. Allí, entre lágrimas y sonrisas tímidas, madre e hija descubrieron que, por más profundo que sea el abismo, el perdón es el puente que siempre se puede construir. Algunos días después de la reconciliación, mientras caminaban juntas por la antigua hacienda, doña Rebeca y María tropezaron con algo curioso cerca de un árbol que ambas conocían de toda la vida. Era un baúl antiguo, parcialmente enterrado, con marcas del tiempo y óxido en los bordes. Movidas por la curiosidad, comenzaron a cavar con las manos, riendo de la situación, como si el peso de los años finalmente hubiera dado lugar a la ligereza del redescubrimiento. Al abrir el baúl, no encontraron oro ni joyas, sino algo aún más valioso, cartas. Muchas de ellas, todas firmadas por Santiago. Las cartas revelaban un lado de Santiago que ambas desconocían. No era solo el hombre humilde que apareció pidiendo agua. En sus palabras, contaba sus propias historias de errores, arrepentimientos y la larga jornada en busca del perdón. Escribía sobre personas a las que había herido, decisiones equivocadas y el deseo de encontrar paz antes de que fuera demasiado tarde. Cada carta era un testimonio de que todos, sin excepción, cargan cicatrices que necesitan ser sanadas. Lo más sorprendente era que él había enterrado esas cartas allí, como si supiera que, algún día, serían encontradas. Al leer las cartas juntas, madre e hija se dieron cuenta de que la presencia de Santiago en sus vidas no había sido una coincidencia. Era como si él hubiera sido un mensajero, no solo para Rebeca, sino también para sí mismo. Su búsqueda de redención se entrelazaba con la de ellas, mostrando que el perdón es un ciclo que nunca termina,
una cadena de sanación que pasa de persona a persona. Aquellas cartas no eran solo el final de una historia, sino el comienzo de otra, llena de nuevas posibilidades. Al fin y al cabo, si Santiago pudo encontrar su paz, ¿quién más en la comunidad podría ser tocado por esta historia? Con el paso de los días, la historia de la reconciliación entre doña Rebeca y María comenzó a esparcirse por el pueblo como el viento que atraviesa los campos después de la cosecha. Las personas, antes acostumbradas a ver a Rebeca como la agricultora rígida y distante, ahora la miraban con otros ojos. Después de todo, no todos los días alguien tan orgulloso encuentra el valor de pedir perdón. ¿Y lo más sorprendente? Aquella historia no quedó solo entre madre e hija. Pronto, vecinos y amigos comenzaron a reflexionar sobre sus propios conflictos. Si Rebeca y María lo lograron, ¿por qué ellos no podrían hacerlo? En la pequeña plaza del pueblo, el nombre de Santiago también se convirtió en tema de conversación. Las cartas que dejó fueron leídas y releídas por muchos, y cada palabra parecía tocar un corazón diferente. Esas historias de errores y redención mostraron que nadie está solo en sus luchas internas. El efecto fue casi mágico, personas que no se hablaban desde hacía años comenzaron a reencontrarse, a tender la mano, a reconstruir lazos que parecían irremediablemente rotos. La hacienda de Rebeca, antes símbolo de soledad, se transformó en el escenario de encuentros, risas e historias compartidas. Y así, lo que comenzó con un simple pedido de agua y pan se transformó en un legado que la comunidad nunca olvidaría. Las historias de doña Rebeca y Santiago demostraron que el perdón no es solo un acto personal, sino una fuerza poderosa que puede transformar vidas a su alrededor. El pueblo, que antes parecía marcado por viejas rencillas y silencios pesados, ahora respiraba un nuevo aire, un aire de esperanza. Porque, al fin y al cabo, las historias de perdón son como semillas, cuando se plantan, florecen donde menos se espera. Y ahora, después de escuchar esta historia, dime, ¿será que tú también no tienes a alguien a quien podrías tender la mano? ¿Cuántas veces cargamos el peso del orgullo, pensando que estamos protegiendo nuestro propio corazón, cuando en realidad solo nos estamos alejando de la paz que tanto buscamos? El perdón, como viste en la historia de doña Rebeca y María, no se trata de quien tiene la razón o está equivocado. Se trata de liberarse. Y, a veces, un simple gesto puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Piénsalo bien, ¿cuántas historias dejaste de vivir por una herida que quedó ahí, guardada? ¿Qué te impide dar el primer paso? Tal vez ese amigo, pariente o incluso tú mismo esté esperando este momento. Entonces, ¿qué tal empezar hoy? No tiene que ser algo grandioso. Puede ser un mensaje, una llamada, un ¿podemos hablar? El cambio comienza con pequeñas acciones. Y nunca sabes cómo eso puede transformar no solo tu vida, sino la de todos a tu alrededor. Ahora cuéntame, ¿has pasado por algo parecido? ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Y claro, si este mensaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate por aquí. Hay muchas historias inspiradoras que vienen en camino y pueden ayudarte a ver la vida con otros ojos. Al fin y al cabo, a quien no le gusta una buena historia de transformación, ¿verdad?